Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Suficiente paz, sanidad, salud y el resto de cosas. Bien, nosotros venimos trabajando, venimos estudiando acerca de el próximo paso que debemos de tener, o el cual debemos de prepararnos para poder irnos con el Señor. Cada día las cosas se van acercando más, los días van pasando y la dicha y la espera va cayendo sobre nosotros. Nosotros estamos estudiando un concepto que forma parte de la remisión, y cuando hablamos de remisión estamos hablando de tres conceptos: el pecado, la iniquidad y la transgresión. Y estamos estudiando que muchos de nosotros en algunos momentos, en diferentes circunstancias, hemos tomado una decisión equivocada, hemos tomado una decisión que no es la correcta, porque de pronto por temor, por miedo, por angustia o por cualquier evento podemos sentir como o tener esta emoción. Dice: estamos estudiando las posibles razones por las cuales un corazón se vuelve pesado, duro e insensible. Estamos estudiando este órgano que tiene la tarea de guardar, de recordar, de pensar y sobre todo de dar vida. Por eso, dentro de lo que el Señor nos enseña, o dentro de las exigencias o peticiones de Dios hacia el hombre, es que le entreguemos ese corazón, ese lugar en donde de pronto celosamente tenemos guardados secretitos que nadie supuestamente sabe, pero que Dios todo lo escudriña, todo lo sabe, y podemos de pronto esconder las cosas de los ojos de los hombres, pero no del Señor. Habíamos hablado que un corazón puede llegar a tener esta contextura, y es pesado, es decir, no queremos, nos cerramos a la enseñanza, estamos en la congregación y nos ponemos a hablar con el uno, con el otro, por allá, por acá, y no prestamos atención a lo que de pronto nos están hablando. Duro porque de pronto una persona dijo algo, me hirió, y eso pues tuvimos esa acción de no querer nada con el Señor. Es insensible porque no nos interesa, ¿no? Me vale si la persona está sufriendo, si la persona vive aquí o la persona tiene esto,
no me interesa porque mi corazón ya no es de carne, sino es de piedra. Dice, recordemos cómo se definen las emociones. Y las emociones se definen como reacciones físicas, intensas, automáticas, breves ante un estímulo. Yo les había dicho ya que las emociones son las primeras en aparecer cuando nosotros estamos frente a una dificultad. Dice que la emoción son reacciones. Muchos de nosotros ya conocemos que de pronto nos enfrentamos a una situación, a una circunstancia, seguro no estábamos preparados para eso, y cuando nos enfrentamos a esa circunstancia, pues cada uno de nosotros sabemos si reaccionamos o actuamos de acuerdo a la madurez que tenemos en el Señor o de acuerdo si estábamos preparados para la situación. Una de las cosas que yo he aprendido en la palabra de Dios y en el tiempo que llevo con el Señor es que muchas veces el Señor, cuando uno en la mañana lee la Biblia, en algunos momentos Dios le habla de lo que le va a pasar a usted en el día. Y si nosotros no discernimos lo que Dios nos está hablando, seguramente usted pasa por alto. ¿Por qué? Porque no prestamos atención a lo que leímos, o porque ese día no leí la escritura, porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado en muchas oportunidades, momentos en que digo, ¿qué quiere decir esta palabra? O leo algo y me pongo a mirar, y en el transcurso del día alguien me llama y me pregunta sobre lo que estudié, sobre el concepto, sobre esa situación. Y yo siempre le digo, gracias Señor, porque no me dejó avergonzar, porque no me dejó que me poncharan en primera. Entonces fíjese que a veces nosotros mismos somos los obstáculos. ¿Para qué? Para que Dios me prepare para una situación, para que Dios me prepare para apoyar a alguien, y por eso es importante leer la palabra de Dios, sobre todo en las mañanas, ¿no? Madrugar un poquito. Si usted se levanta a las 6, pues haga un cuartico para las 6, y en ese cuartico de hora lea la palabra, analice qué es lo que el Señor le está hablando, para que no empecemos el día sin leer y sin tener algo en la cabeza para digerir durante el día de lo que nosotros leímos. Estas reacciones dice que son intensas cuando la situación es difícil, entonces nosotros reaccionamos con violencia, de pronto con acciones, o de pronto con malas palabras, o simplemente con algo que uno no esperaba que uno pudiese llegar a reaccionar de esta manera. Estas emociones, como la ira, el miedo, el temor, la alegría, la culpa, son expresiones cuando nosotros nos enfrentamos o vivimos situaciones y circunstancias. Dice, cuando nos encontramos en una situación en donde no sabemos qué hacer, hacia dónde coger, qué responder, se hace presente dos emociones. Fíjese que cuando yo analizaba esta parte de las emociones, que son dos conceptos que nos enseña el Señor para poder saber cuál fue la razón o cuál es la causa por el cual mi corazón está duro. Y una de ellas habíamos hablado que son las emociones y los otros son los sentimientos. Y estamos estudiando, o tuvimos la oportunidad de aprender algo sobre la ira. Tuvimos la oportunidad de saber que estamos en un proceso y que todavía nos falta, como decía alguien por ahí, mucho pelo para el moño. Nos falta mucho, nos falta, digamos, como aprender un poquito más a controlar. Recuerde lo que dice el Señor en su palabra, que Él nos ha dado un espíritu
no de cobardía, sino de dominio propio. Y por eso siempre debemos estar como a esa expectativa, que se me va a presentar para estar controlada, para saber qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hablar, porque uno no sabe en qué momento las cosas dan un vuelco y uno termina como diciendo, uy, aquí qué fue lo que pasó. Fíjese que lo que hoy vamos a estudiar y lo que hoy vamos a aprender es una emoción, y yo le hago una pregunta: ¿de quién son? ¿Es de Dios el miedo y el temor? El temor y el miedo es de Dios. Dios nos lo dio. ¿Usted qué opina? Si usted sabe la Escritura, si ha leído la palabra, sí, esa emoción la puso el Señor después de que el hombre pecó. Cuando Dios colocó a Adán y Eva en el jardín, no le dio esto porque Él no tenía que diferenciar entre lo que era y no era, porque en ese momento no había el mal, había seguridad. Pero fíjese que esta emoción, que es el miedo y el temor, fue dado por Dios. ¿Para qué? Como parámetros, como principios, como estandartes, para que nosotros nos detengamos, para que nosotros aprendamos a caminar con el Señor dentro de los parámetros de Dios. Por eso, cuando nosotros nos encontramos, dicen, ellas son las primeras que aparecen, o sea, las emociones, como mecanismo de protección o de peligro, teniendo una condición de parálisis, pleito o salir corriendo. Vuelvo y les repito lo que yo les he enseñado. Mis ojos son los que captan, o mis oídos son los que escuchan, o vivimos una situación y el sistema nervioso, que es el órgano, es el sistema que se conecta con todas las partes del cuerpo. Cuando nosotros vemos una situación y nos impacta, el sistema nervioso es el encargado de llevar en fracción de microsegundos esa reacción a nuestro cerebro, y el cerebro es quien determina cómo va a reaccionar el cuerpo y el cuál órgano va a ser afectado. Por eso muchas veces, vuelvo y les repito, cuando tenemos temor, cuando tenemos una situación de que nos vamos a enfrentar a algo, uno dice, uy, es que tengo hoy una entrevista, hoy tengo esto, pero tengo un dolor de estómago, y hasta me dio soltura de estómago, porque las emociones o las reacciones se dan en el estómago, a pesar de que en los riñones es donde se procesan las emociones. Dice, recordemos que el sistema nervioso es quien recibe, capta la situación y su impacto lo envía la información al cerebro, y es él quien determina qué debe hacer y cuál es el órgano que se ve afectado. Dentro de todas las cosas que nos puede enseñar la Biblia, dentro de todas las cosas, uno encuentra que hay órganos que se relacionan con el cuerpo humano y que tienen que ver con una parte de una emoción. Hace mucho tiempo, cuando yo leía la Escritura y no tenía el conocimiento, de pronto el poquito de conocimiento que tengo ahora, yo siempre leía y yo decía, pero ¿por qué el Señor pide el hígado? ¿Pero por qué el Señor pide los riñones? La grosura que envuelve no sé qué cosas, y que la cola la ponga así, y que las patas las ponga así. ¿Qué será eso? Pero siempre en la mente pensaba, y en la medida en que uno va conociendo el significado verdadero de la palabra de Dios, uno va encontrando a qué hace referencia. Mire,
creo que fue el viernes en la noche que estaba leyendo unas cosas porque estoy preparándolo del tema de la vigilia y dentro del tema de la vigilia estaba leyendo unas cosas y de pronto me llegó como esos mensajes corticos que le llegan a usted, pero me causó curiosidad que era sobre el cordón umbilical. Y cuando me puse a oír y a mirar lo que estaba hablando la persona que estaba haciendo la exposición sobre el cordón umbilical, donde decía que se ha descubierto de que cuando nazca un bebé no le corten de una vez el cordón, sino tiene que esperar para que todo lo que hay en el conducto del cordón llegue al niño y está listo para cortar cuando el cordón se pone blanco. Ahí es donde se puede cortar y no hay esa pérdida de sangre o es los nutrientes que todavía el niño necesita recibir y que se quedó en la mitad. Pero lo que me causaba curiosidad era que en el cordón yo veía que, y después me puse a estudiar, y el cordón está formado por 3 hilos, por 3 conductos. Uno es de color azul, uno es de color rojo y otro es de color morado. Y lo cubre el blanco. Y yo me quedé así, yo dije, esto tiene que ver con el tabernáculo, porque son los 3 colores, son los 4 componentes que tiene la entrada al tabernáculo, al lugar santo y al lugar santísimo. Y yo me quedé pensando, decía, definitivamente, Señor, esto es extraordinario, que nosotros somos lo que dice Pablo, somos el tabernáculo del Señor. Y cada cosa que nosotros hacemos, cada cosa que nosotros andamos, siempre va a ir acompañada de esas 3 cosas. Sus acciones deben ir con azul, sus acciones tienen que ir con expiación, es decir, el rojo, y tiene que traer realeza o exaltación, como es el púrpura o es el morado. Y uno se queda analizando y uno se queda pensando que todo lo que está en la tierra y todo lo que hay en la tierra, todo se asemeja al Señor. Y que nosotros, cada uno de nosotros, somos el tabernáculo del Señor. Y que todo dentro de nosotros están estas 3 cosas en nosotros. Por eso es importante y es interesante uno poder conocer el cuerpo y qué función tiene y para dónde va, y todo eso está en la palabra de Dios. Por eso el Señor nos enseña de que cada uno de nosotros, como dice el apóstol Pablo, nosotros somos el templo del Señor. Nosotros somos la casa del Señor. Y todas las cosas que nosotros hagamos, vuelvo y les repito, tiene que ir acompañada de los tres linos o lana, como dice el Señor, torcida, para que den esa combinación de colores para poder entrar al atrio, para poder entrar al lugar santo y para poder entrar al lugar santísimo. Entonces fíjense que es interesante y por eso a mí me llama mucho la atención todo lo que tenga que ver con el cuerpo humano, y cuando me siento a oír algo siempre lo relaciono con la palabra de Dios, siempre lo llevo a qué hace referencia en la palabra de Dios. Y por eso aquí el Señor nos está hablando de que nosotros somos su templo, somos su morada, y que así como en el tabernáculo hay un lugar que se llama el lugar santísimo, en donde solamente pueden entrar aquellos que han vivido o aquellos que están en santidad, en transparencia, y que hay pureza de corazón para poder llegar al lugar santísimo. Por eso es importante lo que el Señor nos enseña. Él pide el corazón porque el corazón es el lugar santo.
es el lugar santísimo, es donde Dios quiere morar. Pero allí tenemos muchas cosas guardadas que el Señor está diciendo, saquémoslo, organicemos todas las cosas y empecemos a mirar cómo mejoramos todos los días nuestra relación con el Señor. Dice así, ¿sabía usted que estas emociones fueron dadas por Dios como mecanismo de defensa, de protección o enemistad cuando nos hallamos en una situación difícil? El Señor no le dio a Adán y Eva ninguna situación, sino como lo puso, no conocían el mal, era todo el bien, tenían dominio, tenían gobierno, tenían todas las cosas, y por eso el Señor no vio la necesidad de colocar límites o parámetros donde el hombre se desbocara. Sabemos que el Señor le dijo a Adán que no podía comer de un árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ya entra en ese proceso en que uno dice, ¿será que lo hago? O sea, entramos en duda, en desconfianza, no tenemos seguridad, no sabemos si estamos haciendo las cosas correctas, y eso era lo que Dios no quería que nosotros viviéramos. Él quería y quiere es que siempre nosotros todas las cosas las tomemos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Si la palabra de Dios lo dice, si la palabra de Dios lo determina, si la palabra de Dios lo expone, no le ponga duda, no le ponga incredulidad, no ponga en entredicho la palabra, porque eso la está llevando o nos está llevando a que no ejecutemos la acción y que nos demoremos de pronto en ese bamboleo, en ese mecer, ¿será que sí? Pero, y ahí nos demoramos días, de pronto hasta meses, de pronto hasta años. Es que el Señor me dijo tal cosa hace no sé cuánto, pero es que me da un miedo, ¿qué tal que? Y si no es de Dios. ¿Y cómo nosotros no vamos a saber si es de Dios o no es de Dios si no lo ponemos por obra? Que para poder saber si es de Dios o no es de Dios, primero, si estamos en santidad y venimos haciendo lo correcto, y cuando Dios le diga, es porque usted está entre los parámetros de Dios. Y Dios le está diciendo qué es lo que usted tiene que hacer, hacia dónde tiene que ir. Y póngale la firma que si usted lo hace, pues los resultados van a ser muy favorables. Dice, cuando nosotros perdemos nuestra relación con Dios, ya no podemos diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es, entre lo que es permitido y lo que no es permitido. O sea, si nosotros no estamos definidos, si nosotros no estamos centrados, si nuestro caminar, nuestro andar, nuestro pensar, nuestro sentir no es de acuerdo a la Escritura, ahí va a haber ese inconveniente, ahí va a presentarse esa situación, ese bamboleo de que, ay, ¿será que sí? ¿Será? O sea, esa inseguridad, y empiecen ¿a qué? A sentir el temor y a sentir miedo de que no lo voy a hacer. Y estamos dejando de pronto de obedecer una palabra que me va a traer a mí bendición, que me va a traer a mí crecimiento, que me va a traer a mí un desarrollo y una relación más genuina y más cerquita de Dios, porque estamos obedeciendo. Porque si la Biblia ha marcado unos parámetros, ha marcado unas situaciones, y yo sé y conozco la palabra, y se me presenta esa situación, yo digo, no lo puedo hacer. O sea, no hay duda, no hay incredulidad, no hay miedo, usted está segura. Estamos seguros de que no lo hago porque la Biblia dice que no. La palabra de Dios me da el parámetro, me da el límite de que no va a ser más allá porque a usted le va a ir mal. Pero fíjense que es importante que nosotros
conozcamos la palabra de Dios y que cuando nos encontremos en una situación, antes de tomar la decisión, antes de entrar en ese camino, antes de empezar a labrar esa situación, es lo que dice la palabra. Para que no tenga que al final encontrar y decir, por aquí no era. ¿Y ahora cómo hago? Pues devuélvase. Y el tiempo en que usted duró sembrando, creyendo, haciendo, usted dice, no, pero imagínate que yo llevo como 4 meses en esto y ahora estoy errada, estoy equivocada. Eso mejor yo sigo. ¿Por qué? Porque nos distraemos. Porque perdimos la visión. Se nos olvidó qué fue lo que nos dijo el Señor. Y por eso cogimos por otro camino. Cuando nosotros íbamos a predicar allá donde la hermana Graciela, íbamos con Yané, íbamos para la finca donde ella, y íbamos tan embelesadas hablando, que hay una parte donde es la hermana Elvira, donde hay un camino que se coge aquí, hay un camino que se va, y nosotros entre la charla y charla, la charla y charla, cogimos recto. Y yo no veía las subidas esas tan tenaces que hay para ir allá a la finca de la hermana. Y yo decía, pero ¿dónde están las montañas esas que le sacan a uno? Se lo ponen a uno con la lengua afuera. Y yo seguía ahí, pero yo hablando con mi hermana, pero la loca de la casa pensando otras cosas. Cuando yo dije, oiga, estamos perdidas. Y yo dijo, ay, ¿cómo así? Estamos perdidas. ¿Y ahora qué hacemos? Yo dije, pues devolvámonos por donde veníamos. Y de pronto llamamos a la persona que era encargada de ese lugar. Y ella dijo, ¿ustedes dónde andan? Yo dije, pues nosotros estamos bien perdidas. Yo no sé dónde andamos, pero vamos a devolvernos y a prestarle atención. Y nos devolvimos y ya encontramos la casa de la hermana Elvira y que teníamos que coger por la izquierda y nosotros nos fuimos por la derecha y ahí perdimos. Entonces, fíjese, a veces las distracciones, el que yo tengo una dirección, yo llevo un camino, tengo una cosa, pero viene un factor de distracción y ¡uf! Yo me fui. Y uno confiado, seguro, caminando, haciendo, y cuando uno ya reacciona dice, uy, esto no me es familiar, esto como que por aquí no es la cosa, y entonces tenemos que devolvernos y decir, ay Señor, ¿sabe qué? Ahora, ay, ya perdí tanto tiempo, ahora ayúdeme a salir adelante. Dice, el temor en el Antiguo Testamento se define como miedo, espanto, horrenda cosa. Me hizo acordar de Pablo cuando dice, ¿no? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dice, en el griego se refiere a la cobardía y a la timidez. Fíjense que son dos conceptos que cada uno le da muy diferentes, ¿cierto? Y dice en 2 de Timoteo 1:7, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjese que cada situación, cada circunstancia, cada afán, cada vivencia, tenemos que llevar ¿a qué? A que ese temor, esa cobardía, ese miedo, esa emoción que me tiene paralizada, esa emoción que no me deja avanzar porque hay algo que desconozco. Y cuando uno desconoce algo, uno dice, ¿y qué tal si yo voy y allá me pasa algo? ¿Y qué tal que si yo me subo a ese palo y el palo se parte y yo me termino partiendo el brazo, la cabeza? Dice uno un montón de cosas, ¿cierto? Pero fíjense que aquí lo que el Señor nos está diciendo es que Él nos ha dado un espíritu ¿de qué? De poder, de acción. Y cada vez que nosotros obedecemos y cada vez que nosotros actuamos, ¿qué se fundamenta en nosotros? El poder.
y el poder de hacer, de confiar, de estar seguros de que lo que estamos haciendo y por dónde vamos es el camino correcto. Por eso es importante, y fíjese que dentro de todo lo que el Señor nos ha dado, es que todo lo que usted haga, todo lo que usted diga, debe llevar un ingrediente que es amor. ¿Cuántos de nosotros de pronto no hacemos las cosas con amor, sino que nos sentimos como comprometidos? Y voy porque ¿qué más hago? Y no hay ese sentimiento. Y fíjense que aquí dice que lo que está buscando el Señor con cada situación es que haya dominio, que haya control, que haya mansedumbre, que nosotros nos sentemos sobre las cosas y que nada nos haga dudar de lo que el Señor ha venido haciendo con cada uno de nosotros. Por eso, si dice que Él nos ha dado un espíritu de poder, ese espíritu de poder es su palabra, es la palabra, es la confianza que nosotros debemos de tener cuando estamos con el Señor. Es esa palabra que salió de la boca de Dios y que me trae seguridad, y que debemos estar seguros que si la ejecutamos, que si la llevamos por obra, pues vamos a obtener los resultados favorables. Y ese resultado favorable y ese acertar en eso es lo que va a producir en nosotros confianza. Es lo que va a producir en nosotros la certeza, la seguridad de que sí, y entonces seguimos con autoridad y nos afianzamos en las cosas y podemos decir, Dios está conmigo. Independiente de las situaciones, independiente de las circunstancias, Dios me ha demostrado que Él está con nosotros. Ahora, dice, el miedo y el temor pueden darse como amigos o enemigos. Moran dentro de nosotros porque Dios lo implantó en el hombre para que pudiera diferenciar entre lo bueno y lo malo. Busquemos Génesis 9:2. Génesis, capítulo 9, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Génesis 9:2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Entonces fíjense, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que Él colocó esa emoción. ¿Por qué sobre los animales, sobre las cosas? Porque si nosotros vamos a Génesis, cuando el Señor le entregó todo a Adán, ¿qué le dijo? Ahí están los animales, póngale nombre, camine entre ellos, siembre, cuide el jardín, porque Él le va a dar a usted beneficio. Hay multiplicación, hay bendición sobre ese lugar. Si anduvieron o si hubiesen andado dentro del jardín con obediencia, hoy en día estaríamos en otras condiciones. Pero el hombre cometió su falla, el hombre se dejó llevar por lo que vieron sus ojos, por lo que el olor fragante del fruto y por haber escuchado la voz que no tenía que haberla escuchado en ese momento. Porque cuando a mí Dios me da una palabra, yo no puedo permitir que otra persona me la venga a cambiar. Yo no puedo permitir que alguien venga a decirme algo cuando yo sé que la palabra de Dios dice esto. Por eso es importante que nosotros conozcamos la Biblia como es, porque alguien puede venir a ponerle una intención diferente a la que dice el Señor en su palabra. Hace mucho tiempo yo, una discípula le ha dicho, yo le hice un pedido al Señor y yo le dije al Señor que la respuesta saliera por la boca de fulana de tal. Y yo le dije al Señor, la respuesta a mi petición que salga de la boca de fulana.
Si sale de ella, yo entenderé que la palabra viene de parte suya y que me va a dar seguridad. Pero resulta que lo que ella estaba esperando no salió por la boca de la persona, sino salió por mi boca. Y ella se quedó así, y ella dijo, me puso a dudar porque es que era usted. Yo le dije, ¿qué? ¿Qué importa que haya sido yo? Usted fue clara con el Señor. Y el Señor la puso a usted en estrecho. La puso, ¿para qué? Para que usted, lo que le dijo a Él, usted lo cumpla. Porque muchas veces nosotros le decimos cosas al Señor, pero no la cumplimos. O el Señor permite otras cosas, ¿para qué? Para saber si usted es una persona de fiar. Si es centrada en que es fulanito y eso es así y no hay vuelta atrás. Le dijo no. Entonces cuando yo le dije eso, me dijo no. Yo le dije, pues no pare bola lo que yo le estoy diciendo, así de mi boca le haya salido lo que usted le estaba diciendo al Señor. Usted fue muy clara con el Señor. Espere a ver cuándo el Señor le va a dar la palabra, le va a dar, actúe, le va a decir, hágale por la boca de la que usted le dijo que saliera la palabra. Y fíjense, o sea, la puso ahí que defina, usted dijo algo, y ese es el problema que nosotros tenemos. No, pero es que me lo dijo fulana, y yo creo, imagínese de la pastora, y que no sé qué, pero es que yo le dije que era por otro, y pues que espere que la otra persona le diga lo mismo, porque no sea que nos pase como el profeta joven y el profeta viejo, ¿cierto? A veces Dios permite eso, ¿para qué? Para que nosotros aprendamos a quedarnos en lo que usted habló, lo que usted dijo. Y no se deje ni mover a la izquierda ni a mover a la derecha, sino lo que usted le planteó al Señor. Porque eso se llama certeza. Eso se llama ser de una sola pieza. Que a mí no me mueve porque salió allá, o porque lo dijo Pepito, no, es lo que yo le dije al Señor. Y no es soberbia, no es orgullo, es pararse sobre lo que usted dijo. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí el Señor le está diciendo, o nos está hablando, que debido a la caída del hombre, ya el hombre no sabía qué hacer. Fíjese, ¿qué dijo Adán cuando el Señor le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Qué dijo él? Tuve miedo. ¿Sí ve? Esa palabra, esa acción, esa emoción no la había puesto el Señor, pero producto de una desobediencia, de haber hecho lo incorrecto, apareció esa emoción, el miedo. ¿Ante qué? La voz de su Señor. Apareció el miedo. ¿Y cuál fue la actitud de él? Esconderse. ¿Cuántos de nosotros nos equivocamos y en vez de ir a la presencia de Dios y reconocer que fallamos y reconocer que no era lo correcto e ir y hacer lo que es, más bien terminamos escondiéndonos o dando razones y argumentos para no reconocer que nos hemos equivocado? Porque hermanos, es muy difícil para el hombre reconocer que está equivocado. Nos cuesta mucho trabajo porque queremos que siempre nos den la razón. Y hay que nos digan que estamos equivocados, estamos cerrados, perdemos el control. Ahí no está el Espíritu de Dios, no está el dominio propio, sino que apareció ¿qué? El ego. Apareció la soberbia de que yo no me puedo equivocar. Y por eso aquí lo que el Señor nos está diciendo es que esa emoción que se llama miedo o temor fueron puestas por Dios para detener y para que el hombre pueda discernir entre lo que es de lo que no es. Porque cuando usted va a las 12 de la noche por la calle, usted va tranquilo silbando, ¿cierto que no? Así usted vaya en carro, porque ahora eso es tremenda la inseguridad.
Usted va mirando para todos los lados y va cantando, Señor, Señor, yo canto para que usted me proteja. Y Señor, yo canto para que no sé qué. Y tenemos temor. Sentimos miedo. Es la emoción que en ese momento se está generando en nosotros y que nos está llevando a que, y si me encuentro con esto, y si me pasa esto, y si no me encuentran, o sea, empieza, ¿cuál es el lío? Empieza la mente a generar un sinnúmero de cosas, y eso lo que nos lleva a nosotros es a perder el control, a que haya en nosotros o se presente en nosotros lo que se llama el pánico. Tengo pánico, tengo miedo, y entonces el corazón se acelera, la mente sigue generando cosas, el corazón se acelera y un montón de cosas que aparecen en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una emoción que le está diciendo a usted, tenga cuidado. Por eso el Señor la puso, por eso el Señor colocó, porque ahora necesitamos de esas emociones para no errar, para no equivocarnos, pero hay que controlarlas. Por eso el Señor dice que Él nos dio el Espíritu, porque si yo me dejo llevar por el miedo, por el terror, entonces entramos en esos procesos de ¿qué? De pánico, y terminamos haciendo cosas terribles porque perdimos el control, porque nos dejamos llevar por todo lo que la mente lanzó en ese momento en nuestro andar y en esos momentos. Dice el Señor en su palabra, dice, por eso el temor es una emoción natural. O sea, esto no es, ay, no es que el diablo, no. Aquí el Señor dice que Él lo dio. O sea, eso es de Dios. Bueno, le repito, es de Dios como mecanismo de protección, como mecanismo de dirección, como mecanismo de deténgase, no vaya más allá, preste atención a lo que está pasando para evitarse un lío mayor. Por eso el Señor dice, o habla de que esta emoción, que es el miedo, que es el temor, fue dada por el Señor. Y dice, diseñada por Dios para que nos sirviera de límite entre hacer el bien y hacer el mal. Cuando alguien nos presenta una situación o nos invitan a algo, ¿y usted qué piensa? Y usted piensa, si hago esto, ¿es de Dios? Si como esto, ¿es de Dios? Si estamos y somos del Señor, seguramente que todas las cosas las vamos a llevar a ese plan. Las vamos a direccionar de esa manera. ¿Por qué? Porque el que nos va a ayudar a controlar es el Espíritu de Dios. Por eso dice que Él nos dio esa emoción, lo puso, se desarrolla en nosotros cuando estamos frente a una dificultad. No corra porque seguramente se cae, y uno dice, sí, mejor me quedo quieto. Oiga, no se tire ahí, porque la gente dice, a mí me da miedo las alturas, a mí me da miedo meterme en un ascensor, me da claustrofobia. O sea, ¿por qué? Porque hay emociones que se vivieron o que no han sido procesadas o han sido guardadas, y cuando usted se enfrenta a esa situación, el pánico, el miedo y esa sensación florece porque no se ha luchado y porque no se ha vencido. El miedo usted no lo puede quitar y el temor tampoco. Tienen que controlarse. ¿Por qué? Porque eso lo dio Dios. Y yo escuchaba a unos psicólogos anoche, esta madrugada, a las 3 de la mañana, después de que hice el protocolo de mi mamá, me puse y dije, Señor, ahorita no me voy a quedar dormida porque a las 5 me tengo que parar a hacer todo y de pronto me quedo foqueada y, mejor dicho, y se levanta mi mamá y no hay nada, y ay, no, mejor no. Y me puse a escuchar, y algunos decían, no, es que el miedo tiene que desaparecer, es que el miedo, yo decía, bueno, ellos lo hablan desde su punto de vista, no conocen la Biblia, eso no puede desaparecer.
eso usted no lo puede decir, no, porque está dado por Dios, porque vuelvo y le repito, son las limitantes de Dios. Son los limitantes para que nosotros nos detengamos en un punto y no nos vayamos al barranco. Y no vayamos más allá, porque seguro esa situación me va a traer algo que se llama el miedo o algo que se llama el temor. El miedo es ahora, es presente, es una reacción instantánea. El temor no. El temor se da porque usted dice, si hago esto, ¿tendré bendición? O sea, usted no sabe, porque el temor es para el futuro. El miedo, usted se enfrenta a una situación y usted reacciona. Tengo miedo, ay no, yo no voy por ahí. Pero usted dice, ¿y si invierto en eso? ¿Será que me va a ir bien? No, tengo como temorcito. Uy, no, me da como, porque no sé lo que me espera. ¿Y qué tal que pierda mi dinero? ¿Y qué tal que esa relación no funcione? No, yo como que tengo temor. No, yo como que mejor me detengo. O mejor voy a entrar a la presencia de Dios. Y si Él me dice que sí, yo le hago. Si Él me dice que no, me detengo. ¿Por qué? Porque Él me quiere evitar una situación futura. El temor se presenta para el futuro, el miedo es hoy, ahora, instantáneo. Es una reacción de una. Pero el temor se presenta para el futuro. Nosotros esperamos que en este viaje nos vaya bien, que hoy no, que nada nos vaya a pasar. Entonces uno empieza a pensar, y los fulanitos de allá, y los que están haciendo, no, eso mejor no vayamos, eso mejor no, eso quedémonos aquí en casa. ¿Por qué? Porque algo futuro a usted la detuvo. ¿Por qué? Porque así funciona el temor. El temor se presenta para los eventos futuros, para las cosas que usted no sabe el resultado y qué es lo que va a suceder. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bien. Dice, el temor puede ser beneficioso cuando estoy bajo presión, que me pausa todo movimiento. O sea, fíjense que está diciendo que el temor es beneficioso, claro, porque si usted dice, no, es que no estoy segura de lo que voy a hacer, entonces mejor me quedo quieta. Por eso dice que es beneficioso. ¿Y qué tal que la situación no salga? Vuelvo y les repito, no se dé, pierdo mi dinero, de pronto puedo perder la amistad, de pronto las cosas no se dan, voy a perder otra oportunidad, entonces mejor me quedo quieta. Mire lo que dice Juan 14:1. Vamos a leer lo que dice Juan 14. El temor nos da la oportunidad de recapacitar, de pensar, de no tomar acciones a la ligera. Juan 14:1, dice así el Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces fíjese, si nosotros no estamos seguros, ¿qué produce en nosotros? Se turba mi corazón, se genera ese temor, esa angustia, esa zozobra. ¿Por qué? Porque desconocemos cuál es el fin y si realmente las cosas se darán, si realmente las cosas se van a dar. ¿Ya? Una incertidumbre. Entonces fíjense lo que dice el Señor: cree en Dios, pero también debemos de creer en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino, porque Él es el que ya ha hecho las cosas para que yo pueda andar sobre las pisadas que Él dejó. Por eso dice que el temor es beneficioso, porque como decía Verónica, el temor me detiene, me dice, mejor esperemos a ver qué pasa, ¿cierto? Ahorita todo un país estuvo en ese temor, ¿cierto? Por unas situaciones de la política. Y toda la gente decía, ¿y ahora quién va a quedar? ¿Y ahora será que nos va a ir bien? ¿Y qué tal que? Y empezamos, y todo el mundo mantuvo. Yo lo percibí, no sé si ustedes lo percibieron. Cuando yo el domingo salí de acá a votar donde me correspondía, yo sentía
en el ambiente una situación difícil, sentía como un caos, o sea, un ambiente pesado. Yo decía, Dios mío, esta situación es complicada, la gente, o sea, el temor de la gente, el miedo, la situación, que quién va a quedar, cómo nos va a ir, o sea, y eso yo lo percibí en el ambiente. Cuando yo llegué allá donde me tocaba, pero yo veía y yo le dije, bueno, nos fuimos todos, hicimos una correría, el doctor, Norita, Estefanía y todo, se fueron allá a votar donde ellos les correspondía. Y de aquí nosotros nos fuimos hasta el tecnológico, que me correspondía a mí, y de ahí nos sentamos a otro lado. Y ahí nos sentamos, pero yo veía, yo le dije, no me acuerdo a quién fue, yo le dije, esta carrera 27 antes era diferente, pero ahora percibo caos, percibo un ambiente difícil, complicado, de, no sé, algo, una oscuridad, todos esos letreros, esas casas que eran una belleza, que era imponente, ahora yo veía, yo decía, uy Señor, ayúdenos, porque ya no está la luz, hay unas tinieblas que están sobre la tierra. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo el Señor. El temor es beneficioso, claro, porque si yo salgo, como cuando salía en la época de la pandemia, que salía a visitar a los hermanos, que iba a la casa de las personas a orar, cuando yo salía del conjunto, yo sentía que a mí los vellitos se me paraban y yo decía, Señor, el espíritu de muerte, yo lo siento por aquí, y eso solo, y ese corazón que se me salía, yo solo oraba y yo decía, Señor, guárdame, cuídame, porque lo que yo percibo acá es terrible, Señor, es complicado, Señor, este espíritu de muerte que la muerte nos mandó a todos para la casa, gobernó en ese momento, Señor. Pero era terrible, o sea, yo no sé si ustedes lo percibieron, ¿no? Pero yo sí percibí esa situación complicada. Y eso fue lo que nos llevó de pronto a que el Señor nos diera todas esas estrategias tan bonitas para nosotros podernos sostener en ese ambiente y en esa situación. Y eso es lo que uno dice, en medio del caos, del miedo, del temor, es lo que uno tiene que decir al Señor, ¿y aquí cómo hago? ¿Ya? Y yo recuerdo de una hermana que mandó un mensaje y eso era de miedo y temor y yo lo eliminé y me fui al correo de ella. Le dije, a mí no me mande esas cosas al grupo. Usted solita envenénese, pero a mí no me dañe lo que yo vengo haciendo. Ay, pero le dije, no, yo vengo trayendo seguridad, vengo esforzándome, vengo haciendo, y usted manda semejante mentira. Eso no es verdad. ¿Cómo que no? Porque yo le dije, no me interesa. Pero a mí no me mande esas cosas al grupo. Lógico, la persona se salió del grupo y se fue de la iglesia, pero yo tenía que cuidar. Yo no puedo dejarme, o sea, eso que trae pánico, miedo, y tras de que estábamos todo el mundo así a la expectativa, que si nos cogía, que si nos daba, que, o sea, un montón de situaciones para que una persona viniera a envenenar una tarea, una obra que fue ardua y que fue diseñada por el Señor para podernos sostener. Para poder que la iglesia se sostuviera y que no pasara como muchas que se acabaron y hasta el son de hoy los pastores se fueron, se llevaron las cosas, vendieron todo y se fueron y dejaron a las ovejas del Señor por ahí. Como ovejas sin pastor, dice el Señor en su palabra. Pero por eso lo que dice aquí el Señor, el temor es beneficioso, claro que sí. Cuando usted sienta temor, dígale, Señor, tengo temor. ¿Es correcto lo que voy a hacer? Si es tuyo, entonces permítame seguir, porque el temor no se relaciona con el miedo, sino el temor es, si lo hago, me va bien. Si no lo hago, estoy en lo correcto, Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué resultado voy a tener en el futuro? Es lo que usted quiere que yo haga, Señor. Pero para eso tenemos que mantener un vínculo y una relación con el Señor. Por eso lo que dice el Señor aquí, dice, cuando estoy bajo una presión, dice que
que me pausa todo movimiento. Por eso el Señor dice, crea en mí y crea también en la obra del Hijo. Nosotros sabemos si es verdad o no es verdad que para el mundial entra otra pandemia, porque se pone en ejecución la Agenda 2030. Por eso estamos listos para lo que viene, hermano, o nos van a agarrar otra vez fuera de combate. Estamos listos a pasar otro desierto, a vivir otra situación, y seguramente será aún mayor. Pero si estamos con el Señor y nos sostenemos con el Señor, seguramente podemos pasar al otro lado. ¿Qué nos llevó a nosotros la situación de la pandemia? Crecimos, ¿verdad? Como decía Glorita anoche, creamos un vínculo de todas las noches, de escuchar la palabra de Dios, de alguien que nos dé de comer cuando no estamos aquí en la congregación. Y eso nos genera seguridad, ya hasta nos hace falta cuando las cosas no se dan. Cuando entramos en el proceso de receso, dice la gente, ay no, eso deberíamos seguir. Pero fíjese que en las crisis, en las situaciones duras, en las situaciones complicadas, es donde salen y surgen las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque nos vamos a la presencia de Dios, porque nos vamos a buscar a Dios, y Él va a decir, tranquilo. ¿Quién se iba a imaginar? Porque yo creo que todos vimos la mano del Señor en pandemia. Vimos la mano del Señor, alimento como usted no tiene idea. O sea, ese era como el maná que caía del cielo y toda la mañana vaya recoja su porción. O sea, vimos la mano del Señor. Vimos, independiente que algunos pasaran por el proceso de la pandemia, ¿cómo se llama? Del COVID. Eso fue complicado, hermano. Entonces fíjense lo que dice aquí el Señor. ¿Es bueno tener temor? Sí, porque el temor me impide que yo ofenda al Señor. Conozco sus mandatos, conozco que no puedo ir, no puedo tener laxiria, conozco que no puedo hablar mal de nadie, conozco que no puedo robar, conozco que tengo que honrar a padre y madre, y ese conocer de la palabra es lo que me impide que yo me pase a violar ese mandato. Por eso es beneficioso, por eso vale la pena, por eso el Señor nos lo dejó, no para destruirnos, no para acabarnos, sino para que a través de Él nos acerquemos más a Él. Porque esa es la tarea del Señor. La tarea del Señor es que a través de cada dificultad, a través de cada situación, nosotros hagamos la ofrenda. Hagamos el que, Señor, esto es lo que le molesta a usted y yo lo practico y yo lo sigo. Señor, entonces vamos al altar de Dios. Vamos al sacrificio. Voy a negarme, voy a quitarme esto, Señor, voy a luchar y tal vez hoy lo haga 9,000 veces, mañana lo hago 8,999, una menos. Y hasta que ya mi forma de ser, mi manera de pensar, mi manera de actuar es diferente, porque hemos luchado con el Señor, porque ese temor impidió que yo siguiera cometiendo la misma falla, cometiendo el mismo error y me iba apartando del Señor. Por eso lo que dice aquí el Señor, crea en Dios, crea en su palabra, crea que ese temor y en algunos momentos que sentimos miedo es porque Dios te está diciendo algo. Deténgase, no vaya, quédese o hágalo. Y camine dentro de los resultados que Dios le haga. Pongámonos en pie, vamos a orarle al Señor. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor. Y le demos gracias por esa emoción que está en nosotros. Porque a través de ella hemos dejado de cometer muchos errores. Hemos dejado de traspasar los linderos del Señor. Hemos llegado hasta el punto donde el Señor nos permite llegar.
Por eso gracias, Señor, por ese temor, por ese sentimiento al futuro. Si lo hago, ¿cuáles son mis beneficios? Si no lo hago, ¿cuáles son mis beneficios, Señor? Señor, gracias, porque el hombre perdió una relación genuina, perdió su cercanía, ese vínculo que tenía la oportunidad de oír cerquita y sentir la presencia de Dios en el jardín del Edén. Escucharon, vieron, comieron, tocaron e hicieron lo que Dios dijo que no. Y luego de ahí nació el miedo, el temor. Y se escondieron, Señor, de su voz y de su presencia. Pero el objetivo tuyo no es que nos quedemos escondidos, no es que tengamos miedo al escuchar su voz. Cuando tú nos hablas a través de una enseñanza, cuando tú nos hablas a través de un sueño, cuando tú revelas su palabra a nuestro corazón, es porque tú quieres acercarse, Señor. Porque la razón y el objetivo importante del altar en donde se hacían los sacrificios era para que el hombre se acercara a Dios, para que hubiese un perdón por un error, por una incomodidad, por una falla. Y eso lo llevaba a derramar la sangre del cordero, a quemar el cordero, a hacer una serie de rituales para que se sintiera que el perdón había llegado a su casa y a su vida. Señor, gracias por estas emociones que tal vez no las podemos manejar porque las desconocemos, Señor. Hablamos, pero no sabemos que son el beneficio, que son las herramientas, que son las cosas que tú nos das para que avancemos o nos detengamos, para que pensemos siempre en que mis acciones en un futuro tendrán recompensa o tendrá paga. Por eso ayúdanos, Señor, y gracias por el temor, y gracias por ese miedo, Señor, porque muchas veces o muchas situaciones no la hemos hecho porque hemos sentido ese miedo. Hemos reaccionado ante un posible inconveniente y nos hemos detenido y no hemos ido a ese lugar y no hemos hecho esa obra y no hemos hablado esa palabra y no hemos tenido un sentimiento contrario al tuyo, porque en nosotros el Espíritu de Dios es el que nos enseña, es el que nos redarguye, es el que nos está indicando a través de nuestro sistema nervioso, Señor. Permítanos ser sensitivos, Señor. Permítanos estar al pendiente de esta emoción que es el miedo y el temor, para no errar, para ir a la fija, para estar seguro, Señor. Así como David fue a su presencia porque tenía miedo, porque tenía temor. Ganaré la batalla, Señor. 3 veces se presentó delante de Dios, se arrodilló, se postró, porque había incredulidad, porque había cobardía, Señor, porque el miedo a veces trae cobardía, pero la seguridad, ese miedo se convierte en certeza, en seguridad, en prevención, en protección, para no hacer lo malo, Señor. Ayúdanos, Señor bendito de los cielos. Ayúdanos a caminar, bendito Dios, con estos sentimientos, con estas emociones que nos van a ayudar a no errar en el camino, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias, Dios maravilloso. Oro, Señor, por nuestros hermanos en Medellín, Señor, para que tú bendigas a esa región, Señor,
para que tú traigas, Señor, llévate las aguas que inundaron a Medellín, Señor, a Antioquia, Señor. Cuánta gente, Señor, perdió sus casas. Cuánta gente, Señor, murió. Señor, perdónanos si no estamos listos para un evento, para un desastre, Señor. Bendiga a nuestros hermanos en Bogotá, Señor. Bendiga a Yané, su casa, su familia, su esposo, Señor. A ella bendígala, Señor. Sabiduría, entendimiento para llevar el mensaje y la palabra del Señor. Bendiga, Señor, nuestros hermanos en Piedecuesta, Señor. Que seas tú, Señor, guardando la vida de cada uno de ellos, Señor. Bendiga la vida del doctor, Señor. Gracias, Dios amado. Bendiga, Dios eterno, Dios grande y Dios soberano. Bendiga a los hermanos que están aquí, Señor. Guárdalos, cuídalos, bendito Señor. Enséñales, Señor, cómo manejar estas emociones, Señor, para curar, para estar seguros, confiados de que vamos haciendo las cosas correctas, Señor. Por eso, gracias, Señor, por este temor y por este miedo, porque a través de ellos hoy entendimos que muchas cosas no las hicimos, Señor. Por este sentimiento, pero hoy sabemos que son las herramientas tuyas para que nosotros no pecásemos, Señor. Para que nosotros no perdiéramos el control y el dominio, Señor, y fuéramos a un territorio equivocado, esperando respuestas erradas y equivocadas, Señor. Bendíganos, Padre bendito, eterno y soberano. Gracias, Dios eterno. Bendiga a los hermanos que están allí en la red, Señor. Bendígalos a todos, bendito Señor. Tal vez en estos momentos tenemos temor porque hay un enfermo en nuestra casa, Señor. Tenemos miedo, Señor, de que pueda desenvolverse de ese dolor, de esa situación. Pero hoy queremos decirte, Señor, que queremos que tú nos ayudes, Señor, a orar, a buscar y saber que hay algo, Señor, que tú nos quieres mostrar. Hay algo que tú quieres que nosotros nos detengamos porque venimos haciendo lo equivocado, Señor. Ayúdanos, Señor bendito de los cielos. Guarda nuestra vida, Señor. Bendiga a aquellas personas que están esperando una cirugía, Señor, y que salgan con bien de ese proceso quirúrgico, Señor. Toma las manos de los médicos, de las enfermeras, del anestesiólogo, de todo lo que pueda conllevar una cirugía de alto riesgo, Señor. Porque eso atrae de pronto en nosotros un temor y un miedo. Pero, Señor, su palabra dice, no temas, yo estoy contigo. Yo donde quiera que tú vayas, yo iré delante de ti, cual poderoso gigante. Por eso, Señor, gracias por cada situación. Gracias por cada circunstancia, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestra casa y que en el sueño tú nos hables, Señor, y que le podamos decir, enséñanos, Señor, a discernir a través de esta emoción impuesta por ti para que no erremos, para que no nos equivoquemos, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor. Queremos creer en ti, Padre, y también queremos creer en ti, Jesús, a través de su obra. Tú venciste, Señor, y nosotros también venceremos en tu nombre, Señor. Gracias, Señor amado, gracias, Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.